El psicodiagnóstico. Para que nosotros podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de psicodiagnóstico, es importante que entendamos lo que lo compone. En primer lugar, vamos a tener la prueba psicológica, que es entendida como un instrumento de medición que ha sido construida con el objetivo de medir aspectos físicos de la conducta humana. A todo esto, pues la conducta no se puede medir de manera directa, por lo que se realizan reactivos o elementos que tienen una correspondencia con el atributo que se desea medir. Cuando el psicólogo escoge las pruebas, es importante que considere los siguientes puntos: el sustento teórico, su validez, su confiabilidad y el tipo de población al que se le va a aplicar, ya que no van a ser las mismas para adultos que para niños. ¿Qué es un psicodiagnóstico? Es una tarea compleja que va a consistir en explicar la conducta y los procesos mentales dentro de una situación dinámica, o sea, de la vida cotidiana. Va a ser una tarea integral porque va a tomar en cuenta la personalidad, los factores cognitivos, los factores socioemocionales, los procesos mentales. Todo esto con el objetivo de tener una comprensión global del padecimiento o del desajuste por el que la persona está acudiendo a la consulta. También es importante realizarlo porque va a ayudar a los padres a saber qué es lo que tienen que realizar ellos para contribuir al desarrollo óptimo de sus hijos, y también a los maestros, qué es lo que tienen que hacer dentro del salón de clases para también ayudar al niño. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, para identificar el nivel cognitivo de la persona en asociación o no con una anormalidad cerebral. Lo que quiere decir que vamos a conocer si el cerebro está funcionando de manera normal. De no ser así, pues qué son las áreas que no están funcionando para nosotros poder hacer una intervención adecuada. Va a estar constituida por tres puntos muy importantes. El primero de ellos va a ser el neurológico, que se refiere a las áreas del cerebro y cómo están funcionando estas; al cognitivo, que son los procesos mentales como atención, memoria, etc. Y lo psicosocial, que es cómo nos relacionamos con las demás personas, y también el ámbito emocional. En los niños nos va a permitir valorar las áreas cognitivas, que son sumamente importantes, como la atención, la memoria, la concentración, el lenguaje, las habilidades motoras, perceptuales, visomotoras, funciones ejecutivas, etc. ¿Cuáles van a ser los elementos que va a tener el psicodiagnóstico? En primer lugar, vamos a tener la ficha de identificación, donde vienen los datos generales del niño y del padre también, el motivo de consulta, que es la razón principal por la que lo traen a terapia, las observaciones de la conducta del niño, pero también de los familiares de las sesiones. El psicólogo, desde la primera vez que traen al niño a consulta, tiene que estar observando si el niño mantiene contacto visual, cómo camina, su percepción, etc. Posterior a eso, vamos a tener los instrumentos de evaluación, que van a ser estas pruebas que se escogieron para poder llegar a la impresión diagnóstica. Después de eso vamos a tener los resultados de estas pruebas, ya que se tienen que calificar e interpretar para así poder llegar a una conclusión a una impresión diagnóstica. Por ejemplo, trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, un trastorno del lenguaje, una conducta disruptiva, un trastorno negativista desafiante, etc. Y finalmente nos van a dar recomendaciones generales a los papás, al maestro y al psicólogo. Algunas de las pruebas que existen para poder evaluar: vamos a tener el Frosty, que mide la percepción visual; la batería neuropsicológica para la evaluación de los trastornos del aprendizaje, que es el Banetta; para medir inteligencia tenemos el WISC o el WIPSI; también está el Neuropsy, que mide atención y memoria; y también vamos a tener las proyectivas, como el test de la familia o el test de la figura humana. ¿Cuándo vamos a realizar un psicodiagnóstico? Bueno, en general los papás o los maestros son los primeros en observar algo anormal en el niño, por lo que lo van a referir a un psicólogo o a un neuropsicólogo para que lo podamos evaluar. Y en general los principales motivos de consulta por los que vienen son los trastornos del aprendizaje, por trastorno de déficit de atención con hiperactividad, autismo, conducta, etc.